Pues qué panel tan de lujo, de veras, y qué tema tan interesante, porque el tema de la comunicación es un tema coyuntural. Nadie puede vivir sin comunicarse, las empresas se comunican, los gobiernos se comunican. Por supuesto que las organizaciones de la sociedad civil dependen de su comunicación para crecer, para conectar, para difundir y sobre todo para promover también recursos para sus causas. A mí me parece importante empezar por pedirle a este panel que nos plantee cuál es el reto que ustedes ven en el tema de comunicación. ¿Qué situación coyuntural ven en el tema de comunicación de las organizaciones de la sociedad civil hacia el público en general? ¿Cuál sería el reto? Y me gustaría, por no perderme con los nombres, si nos vamos en orden así geográfico, ¿podrías empezar, Eduardo, por favor? Muchísimo gusto, María Luisa. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí. Venimos platicando desde el elevador y la verdad es que ha sido un gusto coincidir en este panel y con otros amigos, algunos que ya llevan años peleando la misma batalla, Lina, Salo. A ver si logro persuadirlos de esto que por lo menos para Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional es nuestro principal reto de comunicación. Las fronteras entre la ficción y la realidad ya se borraron. Uno ya no sabe si lo que vio, lo vio en The Good Fight, temporada 3, o realmente el presidente Trump está haciendo eso en los Estados Unidos. Uno ya no tiene claro si lo que vio en Narcos es realmente lo que pasó durante el periodo de Caro Quintero en los años 80 en México, o es una versión novelada del mismo asunto. Y quienes trabajamos en sociedad civil y en las causas más justas y nobles enfrentamos el mismo problema. Tú ya no sabes distinguir si lo que te está contando alguien con mucho ahínco de su trabajo y que te está tratando de expresar de la mejor manera es ficción o es realidad. Y tanto decimos storytelling en estos paneles y tanto decimos narrativas y hay que cambiar la narrativa y hay que cambiar la conversación, que no sé, María Luisa, si de alguna manera estamos conscientes de que estas fronteras ya se acabaron y que no es sencillo distinguir entre ellas y diferenciarse en términos del trabajo que estamos haciendo. Si por un lado renunciamos a la capacidad de comunicar, de hacer narrativas, de cambiar conversaciones, pues perdemos presencia pública, perdemos la capacidad de convocar a otros o permitir que otros nos convoquen a sus causas. Pero si nos volvemos una buena historia y nada más que una buena historia, nos vamos a meter en un problema tremendo. Porque mucho de lo que sabemos hacer en estas mesas, las de ustedes, las nuestras, es profundamente importante, pero también profundamente aburrido. Y tiene que serlo. No va a ser divertido nunca trabajar bases de datos de contrataciones abiertas para monitorear el gasto público de un gobierno. No va a ser divertido nunca, ni sexy, ni disruptivo, tú me explicarás si tal vez sí, y hacer rendir cuentas a un funcionario público por las decisiones que ha tomado. Hay cosas que son inevitablemente tediosas, aburridas, así es el trabajo duro, quien lo haya hecho sabe de lo que estoy hablando, y no se puede trivializar el trabajo duro solo por el ánimo de comunicar. Estamos obligados a enfrentar el reto, no es sencillo, María Luisa, claro. Tenemos que entender que estamos en este mundo dual, ¿no?, de ficción y realidad, que todos los días se intercambia, pero eso no significa que debamos renunciar a lo esencial, que es seguir haciendo las cosas bien, con el trabajo que sea necesario, aunque a veces no alcancen las primeras planas o los trending topics o aquellos asuntos que nos mueven cada uno de los días. Creo que ese es uno de los retos que nosotros enfrentamos como organización global y en particular en este momento en el caso mexicano. Excelente, muchísimas gracias. Juan, ¿nos podrías plantear tú cuáles son los retos que tú ves desde tu perspectiva tan particular? Bueno, pues muchas gracias. Yo soy un eterno optimista, entonces les voy a plantear
que me parece que uno de los más grandes retos es al mismo tiempo, gracias, una gran oportunidad. Yo creo que hoy el gran reto que tenemos en cuanto a la comunicación de cualquiera es que existe una enorme saturación de mensajes que no va muy alejado de lo que estás diciendo, porque todo el tiempo tenemos a nuestro alcance, ¿no? Con la palma de la mano, muchos ahorita en la bolsa, o los que no traigan el celular afuera, sáquenlo y úsenlo en este momento. Tenemos acceso a millones de mensajes todo el tiempo. Eso puede generar muchos retos, como todo el tema de los fake news, como todo el tema de las campañas negativas, del ciberbullying, ¿no? La gente está saturada desde que se levanta. Yo soy de los que cuando me despierto lo primero que hago es que abro las redes sociales y antes de dormirme las vuelvo a ver. Y en el Inter bastante tiempo también. Entonces, el gran reto es que hoy competimos con muchísima carga de mensajes y con muchísima información que la gente está consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo todo el día, ¿no? Ahora, esa es una gran oportunidad, porque lo que pasa con estas herramientas, y ahorita hablaremos me interesa mucho escuchar lo que tienen que decir ustedes, es que nos permiten a cualquiera de nosotros ser parte de los emisores de esos mensajes. Ser parte de la conversación. ¿No? O sea, yo me acuerdo cuando yo era director de Un Techo para mi País, que pasábamos meses gestionando parabuses para nuestras campañas, ¿no? Y era un rollo conseguir 50 parabuses en la Ciudad de México, y era de las únicas formas que teníamos para llegar a la gente. O sea, hoy con 0 pesos en un segundo puedes contar un mensaje. Entonces, si bien es un reto enorme porque compites contra muchísimos otros mensajes que existen allá afuera, contra muchísima gente que quiere generar mensajes positivos, pero también muchos que quieren generar mensajes negativos, es una gran noticia, porque quiere decir que nosotros tenemos las mismas condiciones de juego que cualquiera, ¿no? La verdad es que muchísimas veces los mensajes que más impacto generan no son los que más dinero se les invierte, los que más agencias tienen, los que más gente talentosa. A veces los mensajes que más sencillos se hacen, ¿no? Los memes son un gran ejemplo, pues son lo que más lejos llega. Nosotros en Disruptivo llevamos 5 años generando comunicación para promover el emprendimiento social. Y hemos hecho de todo, desde cosas muy grandes hasta, ¿no? O sea, muchas Instagram Stories. Y me encanta contar que el video más popular que hemos hecho es un video que hice yo solito en mi casa, con un tripié que me costó $10 en Amazon, que te llega al día siguiente además si lo quieres comprar. Y que con una pera y una manzana expliqué qué es el emprendimiento social. En mi mesa, en mi casa, así solito, 0 producción, se oye mal el audio, se corta, en una de esas le pego al tripié y tiembla. Y así tan fácil, ¿no? Ese mensaje llegó a más de 200,000 personas en redes sociales. Entonces, todos nosotros, o sea, el gran reto es que hay muchísima gente allá afuera generando mensajes. La gran oportunidad es que nosotros podemos ser una de esas organizaciones o una de esas personas que generan mensajes que le llegan a la gente. Es un reto y una oportunidad. Definitivamente. Bueno, Cristian, desde tu perspectiva en UNICEF, ¿cómo ves este reto de la comunicación social? Sí, comparto los retos de los demás, pero yo creo que un reto enorme para nosotros en general es que nosotros no estamos comunicando o abogando por nosotros, estamos abogando por un tercero, las niñas, niños y adolescentes. Ellos no tienen voz, no tienen voto, y esto es un reto enorme. Nosotros asumimos un poco el rol de hablar por la parte de ellos y no solamente eso, entonces por eso estamos trabajando mucho en involucrar a ellos, asegurar su participación en diferentes diálogos, etcétera, en reto, pero también poner sobre la mesa la situación precaria de niños y niñas. No es fácil, porque no es un tema prioritario. Por los políticos no es, porque no votan. Entonces, mejor escuchar a los adultos que votan, que pagan impuestos, lo que sea. También, si hablamos de derechos humanos, en nuestro caso, derechos de la infancia, hay una saturación también de mensajes. Escuchamos y vemos cada día violaciones de derechos humanos. Entonces, cierta
saturación emocional de estas situaciones, y después de escuchar todo lo horrible que pasa en este país y en otros, es como, no, apago esta noticia y entiendo de disfrutar la vida, porque eso es un poco, puede ser difícil. O tal vez una sensación de un poco de vergüenza. No, yo no puedo hacer nada, entonces mejor no escuchar estas situaciones horribles. También lo que mencioné, que estamos hablando de lo que pasa en Siria o en Yemen o en Afganistán, en guerras, y lo más lejano que es la situación, menos afectado me siento yo aquí en México. Entonces, difícil llegar con estos mensajes, aunque para nosotros, por supuesto, una vida de un niño en Afganistán o en Yemen cuenta lo mismo que un mexicano. También hay prejuicios sociales y étnicos o racistas que tiene a ver con cuando hablamos de niños en situación de migración, por ejemplo, los extranjeros pasan por México. Hay mucha gente que no quiere escuchar eso. Debemos privilegiar los mexicanos, o también dentro del país, los problemas que tiene a ver o que enfrentan los niños indígenas o afrodescendientes. También hay un cierto rechazo. Entonces, hay una lista larga, pero lo superamos siempre, intentamos por lo menos. Ok, Cristian, pues muchísimas gracias. Es un reto específico, único de tu institución. Gracias. Lina, ¿qué nos cuentas tú? Claro que sí. Bueno, antes que nada, gracias a CEMEFI por la invitación y por tu moderación. Y bueno, para Google es tan importante el tema de apoyar a la sociedad civil y que su voz sea escuchada, porque la misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla útil y accesible a todo el mundo. Entonces, en esta misión, el que la voz de la sociedad civil se escuche es muy importante para nosotros, y por eso el brazo filantrópico de Google, que es Google ORG, tiene programas para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro. Y creo que el desafío, hilvanando un poco en lo que ha dicho el panel, en plena era digital, es cómo utilizar el Internet, el poder de las plataformas digitales para llegar a todas esas personas que podrían ser o donatarios o voluntarios, o que podrían sumarse a nuestra labor, ¿no? A la labor de la sociedad civil, y que esa información llegue. Ahorita hablábamos de cómo te levantas y cómo te duermes, ¿no? Entonces yo creo, Eduardo, por ejemplo, que lo que tú decías, ni modo, es aburrido, el hacer estadística no le gusta a la gente, pero yo creo que hay muchas herramientas que no se conocen por la sociedad civil, que si se pudieran explotar, yo sé que tú sí, el analytics y demás, pero por ejemplo el periodismo de datos, en el momento en el que utilizó estas herramientas que están a disposición de todos y que son gratuitas, empezaron a comunicar mejor. Hoy en día ustedes saben que nuestras empresas viven de la publicidad. Entonces, hacer un anuncio y captar la atención de una persona cada vez es más difícil, porque tenemos un espacio más corto de atención. Entonces, tienen que ser anuncios cortos pero impactantes. Y en Google lo que hacemos es acercar una serie de herramientas, primordialmente la de la publicidad, que además nosotros damos digamos, un apoyo mensual para que puedan tener anuncios. Ustedes saben que en el buscador hay resultados orgánicos y resultados pagados. Nosotros tenemos programas en todo el mundo para que las organizaciones de la sociedad civil puedan tener un anuncio, de modo que si alguien, imagínense alguien en Estados Unidos, un hispano, que diga yo quiero apoyar a una asociación de niños en la calle en México, su asociación salga de inmediato en los resultados de búsqueda. Esto es un desafío, porque para que eso ocurra no es nada más que ustedes usen el proyecto o el programa de AdWords, sino que su sitio tiene que tener información relevante, actualizada, verídica, porque si no va a ir cayendo en los resultados. Entonces, el desafío es para nosotros, uno, darles a conocer todas las herramientas que tenemos a disposición, cómo pueden hacer trabajo colaborativo, cómo pueden tener un canal de YouTube. Piensen en los influencers. Hoy en día, un youtuber llega a millones de personas. Nosotros estamos conectando a los youtubers
y a los KidTubers ahora, a los niños que son influencers y que de verdad cualquier otro niño si escucha de uno de sus fans, de sus líderes, perdón, en internet, que hagan algo por el planeta, que siembren un árbol, en fin, se vuelve escalable el resultado. Entonces estamos tratando de hacer estas sinergias. Obviamente ellos tienen sus programas y sus temas, pero nosotros tratamos de generarles conciencia y hemos logrado resultados increíbles. También estamos buscando cómo acercar inteligencia artificial, por ejemplo, para que la sociedad civil pueda resolver los problemas más fácil y que sean, digamos, de una manera más escalable. Entonces, puedo dar más ejemplos, pero lo dejo aquí en esta primera fase. Creo que el desafío es, primero, que se conozca que existen las herramientas y que las empiecen a usar. Perfecto, Linda, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué nos vas a platicar desde tu maravillosa perspectiva de Facebook? Pues muchas gracias primero a los organizadores por la invitación. Muchas gracias por la moderación. Un lujo compartir este panel con ustedes. Yo quisiera contarles un poco del tamaño que es nuestra comunidad en Facebook y cómo nos estamos haciendo cargo de uno de los aliados fundamentales de la democracia, que es las organizaciones de la sociedad civil. En Facebook estamos comprometidos con la generación de valor social y entendemos que la plataforma, del mismo tamaño que es su universo y nuestra comunidad, es nuestro compromiso. En Facebook tenemos más de 2.400 millones de usuarios, y por usuarios nos referimos a que por lo menos una vez al mes hay un me gusta, hay un compartir o hay un comentario, dentro de los cuales 93 millones están en México. De cada 100 internautas en México, 99 tienen Facebook. Facebook no respeta edades, géneros, condición social y creemos que es un gran ecualizador y democratizador para las oportunidades. En ese sentido, estamos profundamente comprometidos con las organizaciones de la sociedad civil y sus causas y fue por eso que el año anterior iniciamos un programa muy ambicioso de capacitación en cuanto a habilidades digitales para estas organizaciones. Llevamos más de 200 organizaciones capacitadas en esto que nosotros llamamos Impulsa tu Causa, ya que entendemos que la plataforma tiene herramientas que pueden ayudar mucho para que lleguen a muchas más personas. Me refiero no únicamente a cómo pueden hacer llegar su mensaje a audiencias insospechadas, sino también capacidades de recaudación de fondos que entendemos que también es un asunto fundamental. El día de hoy llevamos ya más de 200 organizaciones que hemos capacitado y yo hay una que me gusta particularmente, pues presumir lo que logramos en colaboraciones entre la sociedad civil y la plataforma. Se llama It Gets Better, que es una asociación civil que lo que busca es apoyar a los integrantes de la comunidad LGBTI. Y dentro de lo que nos dimos cuenta es que las interacciones en nuestra plataforma podían ser socialmente muy útiles. ¿A qué me refiero? Junto con la Clínica Diversa lanzamos un programa que se llama La Hora Segura. En La Hora Segura lo que hacíamos era conectar experiencias de personas de esta comunidad y cómo se estaban sintiendo, es decir, si estaban tristes, deprimidos o ansiosos. Tuvimos más de 1.200 sesiones y de estas 1.200 de los timbres principales de orgullo es que el 70% de ellas fueron fuera de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey o Nuevo León, lo que nos demuestra que si bien hay redes de apoyo muy concretas en estas ciudades muy avanzadas, las plataformas logran llegar a comunidades que no necesariamente tienen el acceso y estas comunidades físicas de todas estas redes de apoyo. Dentro de todos estos casos que atendimos, 1 de cada 5 trataba en temas de suicidio. Entonces nos dimos cuenta y de agresiones. Entonces nos dimos cuenta que no únicamente podemos acercar a las comunidades a nuestra plataforma para que puedan hacer llegar su mensaje y puedan recaudar fondos, sino que también podemos llegar a un siguiente nivel de interacción, el que nos interesa fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y que sus causas puedan suceder en la plataforma. Muchas gracias. Muy bien, Simón. Creo que contestaste la segunda parte de la propuesta que iba yo a hacerles a este panel, porque mi primera intervención era ¿cuál es el reto? ¿Cuál ves tú que es la problemática? Y luego quería preguntarles qué es lo que están haciendo, que ha funcionado, que ha generado impacto. Entonces, ¿serías tan amable de contestarme? Ya me contestaste qué han hecho, que me parece maravilloso, pero me gustaría que me platicaras cómo ves tú el reto de la comunicación de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál crees tú que es el reto central? Ya nos hablaron de crear contenido. ¿Cómo lo ves tú desde Facebook? Sí, a ver,
yo creo que hubo momentos en el que las familias se sentaban a ver la televisión y entonces los tiempos se segmentaban a partir de en qué momento, qué género, qué edades veían ciertos contenidos. Hoy en día, en el mismo momento que estamos dándole para abajo a nuestro feed de Facebook, está peleando el post de la tía Chonita junto con el partido del Necaxa, junto con el político que dio un mensaje, junto con un mensaje de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, lo que estamos convencidos es que el rey de hoy en día de la comunicación se llama el contenido, y el contenido en una manera nueva. Es decir, como bien comentaba Lina, tienen que ser videos muy cortos, videos que no tengan, por ejemplo, cortinillas, porque el tiempo en el que tenemos de atención entre que pasamos de una publicación a otra es menos de medio segundo. Entonces, la capacidad de atraer atención tiene que ser muy drástica por una parte y por otra muy breve. Entonces, los retos que vemos ahorita es que los contenidos sean de calidad para pelear con otro tipo de publicaciones que vemos en la plataforma, y que también se entienda que la plataforma de cierta manera premia las interacciones. En Facebook lo que nos interesa es generar diálogos a través de comunidades, que en tanto más interacciones haya, el algoritmo premiará que suba más arriba las publicaciones. Entonces, a lo que siempre incitamos mucho es a generar una interacción con el usuario, generar una plática entre la comunidad para que eso pueda priorizar el contenido y su aparición en la plataforma. Ok, perfecto, gracias. Ahora bien, pues vamos con la segunda parte de este panel, que es, ¿qué han hecho ustedes como estrategia de comunicación, o qué creen que son las estrategias de comunicación que ustedes han utilizado que les han sido exitosos? ¿Nos pueden platicar de su caso para podernos enriquecer con su experiencia? Vamos a empezar, ya nos platicó Simón. Lina, ahora puedes empezar tú, por favor. Claro que sí, me gustaría tener una hora para Hombre, contarles todo. el tema de comunicación da para mañana, ¿eh? Pero lo tengo que hacer para el corto periodo de atención. Algo muy interesante fue el Google Impact Challenge que armamos, porque fue un reto que se lanzó en toda Latinoamérica a organizaciones de la sociedad civil para resolver problemas de educación, de lucha contra la violencia, en el caso del intrafamiliar, o para llevar agua a zonas donde no hay, etcétera. Y lo que hicimos fue generar, no solo dar fondos, porque las empresas pueden dar millones de dólares, pero aquí lo importante era, uno, involucrar a los empleados de la compañía. Entonces, los Googlers, como nos llaman, en cada una de las oficinas de Latinoamérica, tenían que ayudar a los participantes a mejorar sus aplicaciones o las soluciones que estaban creando para resolver estos problemas. ¿De qué forma? Por ejemplo, un ingeniero que sepa cómo mejorar una aplicación en Android, en un teléfono Android, etcétera. Y luego otro ingrediente que tampoco se había probado antes a nivel mundial es someter esto a una votación. O sea, no, siempre hay como un jurado, ¿no? Formado por personalidades, eso es importante, pero es más importante que la propia gente en las comunidades sepa que hay un proyecto de su país que puede ganar $1 millón, ¿no? Y entonces tuvimos que ir a los medios de comunicación tradicionales, televisión, radio, para decirles, oigan, voten por México. En México está esta organización que está luchando por los derechos de los migrantes, o tenemos esta otra ONG que está trabajando en temas de recolección de basura para construir casas. Yo también trabajé o doné horas para techo, por ejemplo, pero hay una ONG que utiliza el plástico y el PET para hacer casas y resuelve dos problemas, el de la basura y el de la vivienda. Entonces, juntamos como varias formas de llegarle a la gente, y entonces la gente votó en línea, y después tuvimos todavía al final un jurado con personalidades de la región. Entonces, yo creo que ese fue un muy buen ejemplo, y también estamos poniendo a disposición de todos plataformas como Garage Digital, en donde hay cursos de cómo hacer un video para captar la atención de la gente. Como tú decías, podemos capacitar a ONGs, y CEMEFI nos ayuda muchísimo en esta labor de nuestras herramientas, de cómo tener un Gmail. Todo empieza por un correo electrónico, pero eso tiene herramientas colaborativas. Pero lo más importante es cómo hago para que mi canal de YouTube tenga realmente impacto, cómo filmo un video. También tenemos muchos otros cursos para empoderar mujeres, etcétera. Lo que quisiera dejarles hoy a todos ustedes es sembrarles esta semilla de busquen así tal cual, para que no se tengan que aprender un sitio o el nombre de Garage Digital o cómo es google.org. Busquen cómo Google apoya a la sociedad civil, o pregunten de la forma que quieran preguntar, y se van a encontrar una serie de ligas
muy interesantes en donde van a ver que, por ejemplo, esta semana justamente es nuestra semana de donar. Se llama Google Give. Y entonces todo lo que damos los Googlers se hace un match con la misma cantidad por parte de la empresa a nivel global y concursamos con todas las oficinas del mundo y ustedes como organizaciones pueden estar todas las tardes en nuestra área donde tomamos el lunch para que hagan ustedes su pitch, como decimos, perdonen tantos anglicismos, pero que vayan y nos digan en 30 segundos, en un minuto, por qué tenemos que donarles a ustedes y donar horas. O sea, nosotros hemos donado miles de horas ya en la oficina a organizaciones, pero queremos que esto se expanda y lo queremos hacer escalable. El Internet lo permite, utilícenlo, abusen de estas herramientas en el buen sentido y de verdad, vuelvo al ejemplo de periodismo de datos para terminar esta intervención. Cuando uno quiere hablar de las diferencias, por ejemplo, de salario entre hombres y mujeres, si uno pone la información de manera textual, es mucho más difícil que se capte la idea y si pones, en cambio, una mujer más pequeña que un hombre, pero en imagen, digamos, abstracta, se capta mucho mejor la idea y el mensaje. Tenemos cursos incluso para eso con comunicólogos, etcétera. Entonces, utilícenlas y de verdad, muchísimas gracias a CEMEFI por ser nuestro aliado en dar de alta a las organizaciones en lo que es el Ad Grants. Muchas gracias, Lina. Ese era nuestro tercer tema que les recomendabas, pero qué padre que sea un panel tan dinámico que se adelanta a los temas. Era un poco, ¿qué les recomendarías que hicieran? Buena recomendación, que utilicen esta plataforma y vean cómo aprovecharla mejor. Cristian, cuéntanos qué estrategias de comunicación para UNICEF han sido eficientes, efectivas. ¿Has visto un cambio? Sí, gracias. Voy a dar dos ejemplos. Ajá. Y después hablar un poco del cómo. En 2017, durante el periodo electoral, lanzamos una iniciativa, una campaña, Remontemos el Marcador, por la infancia en México. Esto era más como una campaña que puedo decir, política para movilizar los candidatos de diferentes niveles y poner la agenda de la niñez sobre la mesa en sus agendas políticas. Preparamos un documento con 5 prioridades por la niñez y adolescencia en México por los próximos 5 o 6 años y movilizamos varios famosos mexicanos de alto perfil para hacer campaña juntos, hablar de la importancia de la niñez y su situación. Este documento y los vídeos y todos los mensajes tenían también recomendaciones de qué necesitamos en México, qué mecanismos, qué leyes, etc. Entonces era un esfuerzo muy grande como dirigida a los tomadores de decisiones, los políticos. Y lo que hemos visto, y ese es como continúa esta campaña en un sentido, es la misma agenda, y vemos algunos frutos importantes de esta iniciativa. Recién hemos visto la aprobación de una estrategia nacional por la primera infancia en México. Es algo que empujamos mucho juntos con otros actores. Esto era en la agenda. También se aprobó en el Congreso, por el Senado finalmente, un etiquetado frontal de productos alimenticios, como un etiquetado de advertencia. Importantísimo. Sí. Entonces, esto me lleva al otro ejemplo, porque esto trabajamos mucho en lo del etiquetado. Y era importante llegar al público en general durante el trabajo para llegar a un etiquetado aceptable, pero también el etiquetado en sí es una forma de comunicar a los consumidores, Claro. para advertir a ellos que mira, este producto contiene muchos azúcares o mucha grasa. Entonces algo comprensible, porque sabemos, vamos al súper y compramos y miramos
cuántas calorías y qué porcentaje de qué, y no tengo mis lentes, entonces no puede leer, y aunque tengo mis lentes no puede entender. Entonces algo muy comprensible, eso era muy importante. Pero, ¿quién toma las decisiones? Los parlamentarios dentro del Congreso. Entonces tuvimos que llegar con evidencia científica y técnica a los tomadores de decisiones para que ellos aprueben esta ley. Entonces esto me llevo a la importancia de siempre identificar qué es el objetivo que quieres obtener, y definir la audiencia. ¿Quién toma la decisión? Y quién puede influenciar al tomador de decisión. Y después define tus herramientas, tus plataformas, cómo voy a llegar, qué mensajes, qué tono de voz, qué mecanismos, qué otros actores podemos movilizar para empujar lo que queremos hacer. Entonces este análisis es súper importante porque si no vas a gastar muchos recursos sin resultados. Pero definiendo esto al principio sí puedes llegar a lograr resultados. hacer un cambio. Muy enfocado, una estrategia definida, quién es tu público y hacer mensajes targeteados a esos diferentes públicos. Excelente. Perdón, pero no siempre es una comunicación pública. Masiva, no. A veces es si tienes que llegar al presidente, es con el presidente, no tienes que movilizar a todo el mundo. No, llegamos a él con este mensaje. No siempre es fácil, pero por ejemplo. Entonces, tu estrategia es focalizar. Tú, perfecto. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Juan, muchas ¿cuál gracias. ha sido tu estrategia de éxito? Ya danos la receta secreta. Me dio mucho gusto que me dieran chance de pensarla, ¿no? Bueno. Mira, yo quiero platicar 4 cosas que hemos hecho nosotros, mucho menos estructuradas y como disruptivas. Nunca me hubiera pensado ponerle el nombre de estrategia, pero pues ahí va. Porque además, yo me identifico quizá con muchos que no estamos en organizaciones tan reconocidas y que pues poco a poco desde cero tenemos que ir creando, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hemos hecho nosotros en Disruptivo, llevamos 5 años haciendo, te digo, 4 cosas, ¿no? Punto número 1 es, identificamos claramente que hacía falta en el mensaje del emprendimiento social para que llegara. Lo que pasaba era que la mayoría de la información que existía hace 5 años era muy complicada, o sea, tenías que ya saber mucho del tema, ¿no? Son temas complejos, la inversión de impacto, la creación de negocios, entonces era muy compleja y todo estaba en formatos que no eran atractivos para el día de hoy. Los papers y las publicaciones son importantes, pero no son para el consumo masivo. Entonces nosotros, creamos un ADN sin saber, que hoy ya lo tenemos más claro, de comunicación, que tenía que ser mensajes súper sencillos, en formatos que fueran atractivos, videos, infografías de colores, no sé, historias en Instagram, ¿no? Y pensados desde un punto de vista digital, porque al final del día hoy ahí es donde consume la mayoría de la gente el contenido. Entonces, punto número 1, pues fuimos creando con el tiempo una fórmula que básicamente era hacerlo lo más sencillo posible. No todo tiene que ser chistoso y entretenido, pero sí de alguna manera tiene que ser fácil de digerir, ¿no? Esa fue la primera, pero es la más complicada de todas, porque las otras 3 son, punto número 2, llevamos 5 años sin parar. Perdón por mi expresión, pero chingue, y trabaja y creando contenido. Hay veces que el 90% del contenido que creamos no impacta nada, pero el 10 le pegas en el clavo. Claro. Y como es tan fácil crear contenido hoy en día, la verdad es que no hay excusa para no hacerlo. El mejor cumplido que me pudo dar un amigo una vez es que en un café me dijo, güey, ¿estás cañón? Todo el tiempo estás jode. Y dije, muchas gracias. Qué bueno que se nota, ¿no? Sí. Y creo que es todo lo que tenemos, o sea, creo que todos aquí tenemos esa oportunidad. Y si no funciona esa estrategia, pues te vas a la que sigue, y si no te vas a la que sigue, y si no te vas a la que sigue. Yo sigo mucho en redes sociales a un cuate que dice, si saliendo de esta plática no generan mañana 100 contenidos en redes sociales al día, están fallando.
Porque es gratis, ¿no? O sea, no 100 videos documentales, pero una historia en Instagram te cuesta 15 segundos de tu vida, ¿no? Y un tweet igual. Entonces, estar duro y duro y duro, y los que me conocen, que hay varios aquí que veo, pues son testigos de eso. Hemos estado ahí todos los días y muchas cosas no funcionan y claro. Bueno, la tercera es que le pusimos una cara al mensaje. Yo la verdad es que cuando empecé lo de disruptivo no me quería convertir en un influencer, ni me importaba ser famoso, pero de alguna manera pues sí está mi cara en muchos de los videos, está mi voz en el podcast, escribo muchos de los contenidos y yo cuento mi historia como emprendedor y yo cuento mi historia como apasionado del emprendimiento social. Y eso ha humanizado mucho lo que hacemos. A diferencia de otros medios de comunicación, pues nosotros tenemos una cara. No todo el contenido lo hago yo, hoy antes sí, ¿no? Ahora ya tenemos un equipo que genera contenido, pero la gente nos reconoce por eso. Y yo creo que muchas de nuestras organizaciones tienen esa posibilidad. El trabajo que hacemos puede llegar a ser muy impersonal a veces, porque manejamos datos, porque manejamos problemáticas difíciles de digerir, pero cuando le ponemos un rostro a las cosas, no me puedo llevar, yo no me puedo identificar con el Big Data, pero sí me puedo llevar con una persona que se parece a mí, ¿no? Que habla mi idioma, que habla de Big Data, ¿no? Claro. Entonces, esa es una de las terceras cosas. Te digo, todo esto lo hicimos sin querer, o sea, sin saber, y nunca hubo un mastermind session para planear esto, o sea, sucedió. Y la cuarta cosa que creo que es la más importante, pero es la más fácil, que parece que no, pero es la más fácil, es nunca le pedimos permiso a nadie. Cuando yo empecé, yo llevaba 0 días trabajando en el ecosistema de emprendimiento social. Yo había estado mucho tiempo trabajando en la filantropía, en Techo, hasta que un día salí de Techo, me enamoré del emprendimiento social y al día siguiente empecé a hacer un podcast. Cualquiera de nosotros le podría dar miedo de decir, oye, es que yo no soy un experto en pobreza, yo no soy un experto en la primera infancia, yo no soy un experto en política. ¿Cómo voy a salir a hablar en red? Ya me quitaron el micrófono. Por favor. Bueno, pues ya veo. No. O sea, ¿cómo voy a salir yo a hablar del tema? ¿Qué autoridad tengo? No, pues no, la autoridad te la creas. Claro. Entonces, claro, yo nunca mentí, yo nunca dije yo soy el experto en esto. Yo dije, oigan, yo soy un apasionado en el tema y voy a estar entrevistando a gente que sabe más que yo, hasta el punto en el que ya después de varios años pues empiezas a saber algo. Y hubo gente que nos criticó, hubo gente que nos dice que de qué hablamos esto, que yo publiqué un libro y me dijeron que cómo no había tocado las puertas en las principales organizaciones del ecosistema para validar mi libro. O sea, ¿no? Publicamos el contenido y gracias a ese contenido hoy más gente sabe de emprendimiento social. Todos nosotros, todos los que estamos acá, sabemos muchísimo más de nuestros temas que la mayoría de las personas. ¿Somos el experto o la experta número 1? Probablemente no. Who cares? Hoy tienen la posibilidad de salir y empezar a comunicar y salir a empezar. No creen grandes contenidos, documenten el día a día de sus organizaciones, documenten sus broncas, documenten sus retos, documenten, o sea, lo que están viviendo, la gente a la que apoyan. Eso es lo que a la gente le gusta, eso a la gente lo va a adorar porque se vuelve muy humano. Regresando al punto, si documentas el día a día de tu trabajo, se vuelve algo muy humano. Sé que hay temas muy difíciles de digerir a veces, pero incluso si los vas contando así y te asombras y te sorprendes. Y yo acabo de estar ahorita malo de la espalda la semana pasada, de repente aquí me tengo que parar porque ya no aguanto, pero... Y eso, cuando le cuentas eso a la gente y le cuentas cómo estar enfermo te quita de tu trabajo de emprendedor, la gente levanta la mano y dice, ay, a mí también me duele la espalda, cabrón. O sea, entonces, pues yo creo que esas... Exacto, o sea, yo creo que esas 4 cosas. 1, pues sí creamos un mensaje, una forma de contar el mensaje que era fácil, que era sencilla y que pues estaba adaptada al mundo digital. 2, hemos trabajado sin parar durante mucho tiempo. 3, le pusimos un rostro humano y 4, no le pedimos permiso a nadie. Excelente, Juan. Muchas gracias. Creo que es una muy buena receta, ¿eh? ¿La apuntaron? A ver, Eduardo, es otra categoría. ¿Qué es lo interesante de este panel? Son tan diferentes una institución de otra, pues, que realmente creo que la riqueza de quien seleccionó este panel es fantástica. A ver, Eduardo. Marc está ahí aquí. Creo que escuchándoles y escuchándote,
viendo a Salomón, no puedo dejar de pensar en algo que no hizo Transparencia Mexicana, sino que hicimos juntos y juntas, que es muy diferente. Ok. Lo dice un buen amigo, ahora dirige el IMSS, en ese momento era senador de la República, y dijo, ustedes, o sea, nosotras y nosotros, organizaron la toma de la tribuna del Senado de la República más grande de la historia del país. Nosotras y nosotros llevamos a 634,000 personas a la tribuna del Senado para hacer que nuestra voz se escuchara, y en el ejercicio de inversión social con mayor retorno de la historia de México, ustedes pusieron 1 minuto de su tiempo en firmar una iniciativa y se llevaron gratis, déjenme ponerlo así, una reforma constitucional, la primera iniciativa ciudadana en la historia del planeta Tierra en materia de anticorrupción, que es aprobada, presentada, discutida, aprobada, vetada por el presidente y muy pobremente implementada. Pero además se llevaron otras 6 leyes que son probablemente más importantes que la primera, pero menos conocidas. Una nueva ley de fiscalización superior, se modificó, esto casi nadie lo vio porque todos estábamos concentrados en el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, coloquialmente llamada 3 de 3, pero se llevaron gratis una reforma al Código Penal, se metió en la miscelánea penal la responsabilidad penal de las empresas, se modificó, como decía hace un momento, la Ley de Fiscalización Superior, con probablemente una de las mejores leyes de América Latina en la materia, paquete gratis, nueva edición de la Ley General de Transparencia, que fue un proceso paralelo, una nueva Fiscalía Anticorrupción, con todas las deficiencias que ustedes puedan encontrar en su implementación. Lo que nosotras conseguimos fue tomar la tribuna más importante de la República para que lo que nos importaba a nosotras y a nosotros le importara también a la clase política. Y por fortuna, cuando decía que hay cosas aburridas, si hay una que es bien dura y muy ingrata, es ser servidor público. Y por fortuna, la voz de esas 634,000 personas incluyó también la de muchos servidores públicos que corriendo riesgos, ¿no? El riesgo de que su jefe lo mirara feo de perdida o que lo echara de su trabajo, simpatizaron con la causa y la defendieron desde adentro del Congreso y desde adentro del Poder Ejecutivo. Si yo hay algo de lo que me precio, y créanme que en anticorrupción no se hacen muchos amigos, es que a lo largo de este proceso hemos encontrado servidoras y servidores públicos ejemplares que están dando la batalla, incluso poniendo en riesgo su empleo, su trabajo, su forma de vida. De lo que podemos sentirnos muy orgullosas los que estamos aquí es de que además hicimos eso, lo saben bien Lina y Salomón, soy un fanático de los temas tecnológicos, soy hasta responsable de que un candidato presidencial anduviera diciendo blockchain todos los días y me da una vergüenza tremenda, porque le decía, no, di que los camiones van a llegar a tiempo, blockchain es un medio, no un fin, ¿no? Creo que una de las cosas más impresionantes que conseguimos juntas es también conectar online y offline. Fue una campaña muy exitosa en las redes sociales, pero sobre todo fue muy exitosa en el mundo offline, que es donde se construyen las iniciativas de ley, donde se votan, donde a veces aparecen 2 votos en una urna al mismo tiempo y otras cosas raras, que es donde se tiene que ganar también la realidad. Yo creo que una buena estrategia de comunicación la explica el impacto, no el diseño. Si lo que conseguiste es reformar la Constitución, 440 artículos nuevos
y movilizar a una sociedad en torno a una causa justa, ya fuiste exitoso en términos de la estrategia de comunicación. No pongamos los medios en el lugar de los fines. Las estrategias de comunicación son herramientas, son medios para conseguir fines muy exitosos. Y el que yo creo que fue el más importante de esa causa que duró 2015-2016 y después sirvió para Fiscalía que sirva, creo que es lo siguiente. Por primera vez en la historia del país, unos ciudadanos no nos referimos a otros con la afrenta más grande que puede haber, que es decir que hay ciudadanos de a pie. Porque si hay algo ofensivo para un ciudadano, es que distingamos entre nosotros lo que la Constitución no distingue. Ciudadanos hay de un solo tipo y fuimos los que tomamos la tribuna. Muchas gracias. Eduardo, elocuente tu participación. Sin embargo, sí hay una serie de acciones que te llevaron a lograr ese impacto. Me encantaría saber esas acciones, cuáles fueron, aunque sea más importante el impacto que las acciones, nada más por aprender del camino que tú recorriste. ¿Nos podías platicar? Muy rápidamente. La primera se la robamos al feminismo, que es aprender a escuchar. Si tú no escuchas a los demás, es imposible que puedas conectar con ellos. Estamos muy acostumbrados a hablar en primera persona del singular, hablar en primera persona del plural, que era como hablaban los priistas, ¿no? Nosotros. Escuchar supone un ejercicio complejísimo para la mente humana, ¿no? No es nada sencillo, y aprender a escuchar lo que la gente necesita, quiere, pide, le gusta, no le gusta. Por fortuna hoy se puede hacer más rápidamente porque los compañeros de aquel lado de la mesa andan midiendo los sentimientos de las personas todos los días y podemos escuchar más fácilmente, pero aprender a escuchar, yo te diría, es uno de los primeros temas y es bien difícil, Es tal vez uno de los temas más complejos para diseñar una estrategia de incidencia pública. El segundo asunto fue con el que cerré, es echar ya de este país la condescendencia entre ciudadanos. Que unos vamos a ayudar o a empoderar a otros es ofensivo. Es ofensivo y no lo hemos visto así. Las palabras nos traicionan, ¿no? ¿Por qué nosotros en la capital de la República del país le vamos a decir a las personas en Torreón cómo tienen que ejercer sus derechos ciudadanos? Se sorprenderían ustedes, y uso Torreón por una razón muy particular, porque en la mitología de 3 de 3 se piensa que la mayor cantidad de firmas se consiguió en núcleos urbanos tradicionales, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México. Y el mayor número de firmas en una comunidad lo consiguió La Laguna, 42,000 firmas de las 634,000. Imagínense si hubiéramos podido conseguir eso desde la condescendencia, ¿no? Es decirle, los provincianos. Ustedes son Torreón, ¿no? ¿Ustedes cómo le van a hacer para juntar firmas, no? Júntense con los grandotes. Tercer asunto que yo creo que vale la pena traer a colación es no confrontarse con lo que la gente anhela, quiere y se imagina. Nunca le mentimos a la gente. Yo sé que es un tiempo de fake news y de hacer las cosas, decíamos hace un momento, más entretenidas, más divertidas. Ustedes no se imaginan la honestidad intelectual de cada persona que buscaba una firma para la campaña, mostrándole la ley, ¿no? Tratando de allegarse de infografías y de otros recursos para explicarle, pero nunca ofrecimos algo que no se pudiera conseguir. Y yo creo que ahí hay un tema muy importante. Si hay algo de lo que estamos cansadas y cansados como ciudadanos y ciudadanas, es de que nos ofrezcan cosas que no van a ocurrir. Que nos engañan. Que no van a pasar. Entonces creo que esa es una tercera clave. Una cuarta, nadie puede solo. El que crea que puede solo, incluso en la presidencia de la República, se está autoengañando. Lo que el presidente de la República o el líder de una nación tiene que hacer es convocarnos a todos a transformar a un país. Y lo mismo tiene que hacer la sociedad civil. Si la sociedad civil no convoca sino aliena, si la sociedad civil pinta su raya con otras organizaciones, si no está dispuesta a sentarse a la mesa, y les voy a decir cómo era la mesa,
nada más para que se la imaginen y con ello cierro estos No. 4 hacks, para ponerlo en términos más modernos. Ustedes saben lo difícil que es encontrar un lenguaje común entre las personas que viven en la Sierra Negra de Puebla y quienes habitan esa maravillosa localidad que se llama el Club de Industriales. ¿Tienen ustedes lo difícil que es encontrar un lenguaje común? En el Club de Industriales, nada más para ilustrarlo, Estado de Derecho es un valor sine qua non. En la Sierra Negra de Puebla o en Guerrero, Estado de Derecho es la derecha, ¿sí? Es el pensamiento conservador, neoclásico, duro. ¿Cómo encuentras la palabra que puentee los dos mundos? ¿Sí? ¿Cómo encuentras el lenguaje apropiado para que los dos puedan ver lo mismo? Que unos lo llaman justicia, otros lo llaman Estado de Derecho. Imagínense ustedes, nada más para que se den una idea muy breve, a mi generación que le tocó ver muchos temas de la Guerra Fría, había un lugar que se llamaba Camp David, ¿no? Que era donde se sentaban a negociar los Carter y los otros. Bueno, tuvimos que hacer un Camp David, ¿no? Le pedimos a la Fundación Ford que sirviera de terreno neutral para poder sentar a los grupos que venían de la sierra con los que venían del Club de Industriales, para encontrar el lenguaje común y la causa que nos representara a todas y a todos. Ese lenguaje común, por eso está tan pensado en términos de comunicación, ¿no? Porque tenía que ser un lugar que no le perteneciera A un nadie, grupo selecto. sino que pudiera pertenecernos a todos. Por eso se llama 3 de 3 y no candidato transparente o alguna otra vacilada. Bueno, pues creo que nos han dado un gran sabor y un gran valor en la forma en la que fueron narrando. Creo que podemos concluir diciendo, perdón, lo voy a repetir tal cual, hay que joder y joder y joder, crear, crear y crear. Digo, no va conmigo, pero es lo que tú comentabas. Me fascinó. Sí. Hay que crear un ADN propio. O sea, ¿cómo soy yo? ¿Cómo quiero yo presentarme? ¿Cómo va a ser mi vestimenta? ¿Cómo me voy a peinar? ¿Cómo voy a...? Ese ADN a mí me parece sumamente valioso. No pedir permiso. O sea, yo creo que la comunicación tiene que tener un enfoque, pero a veces nosotros nos autolimitamos juzgando. No, esto no va a funcionar. No, esto mejor no. Es que los demás lo hacen. De verdad, hagan cosas, láncense, organizaciones, comuniquen, encuentren, para mí algo que resulta importante, yo pienso que la mercadotecnia de las organizaciones es igual que la mercadotecnia de las empresas. Las marcas buscan una promesa. Yo le prometo al público unos dientes blancos, yo le prometo un estatus, yo le prometo que es una varonilidad. Las causas sociales también tienen una promesa. ¿Ustedes qué le prometen? ¿Cómo van a cambiar la historia de ese niño, de esa señora, de esa comunidad? ¿Cómo la van a cambiar? Encuentren su promesa. Creo que el ADN tiene que ver también con cuál va a ser el cambio que ustedes prometen a sus donantes y al público que van a generar en sus comunidades y en sus beneficiarios. Entonces me fascinó lo del ADN. Me parece importante hablar con honestidad, eso me parece un punto que también se me hizo valiosísimo. El escuchar, por favor, véanse a través de los ojos de los demás, pregunten cómo me ves a mí y escúchenlo. Nosotros nos acostumbramos a contar nuestra historia y nos la contamos tantas veces que nos adormecemos, pero si le preguntamos a alguien ¿cómo me ves?, van a encontrar una narrativa totalmente diferente y llena de riqueza. Me fascinó este tema estratégico de saber escuchar y saber escuchar cómo me perciben. Creo que ahí también es una estructura. Tenemos aquí estos medios maravillosos y yo creo que ya nos platicaron, úsenlos, no se detengan a crear contenidos como dice Juan. Pues hoy haces uno y mañana haces otro y luego haces otro y vas viendo y vas calando, ¿no? A darle. Creo que hay una gran avenida para ustedes, creo que la comunicación es fundamental y yo desde que me invitaron a este panel, yo pienso que la sociedad civil no es invisible, tienen una enorme visibilidad y creo que tienen que contar historias
también hablamos aquí, que conecten. Estas historias que tú hablabas, Cristian, de los niños, pues los niños pueden ser parte del paisaje, pero los niños tienen algo particular. Entonces, encontrar esa conexión con esa temática particular, si son los animales, si es el bosque, cómo conectar. No hacer discursos racionales, sino discursos desde una parte mucho más sensible y conectada. ¿Qué quiero provocar sensiblemente en el otro? No le quiero dar razones y argumentos, le quiero dar una experiencia de lo que yo hago. Me dicen que pues, ha sido un día largo, que cerremos el panel y creo que hemos tenido muy buenos mensajes. Les agradezco mucho su participación, los felicito por lo que hacen. No lo dejen de hacer con esa pasión con la que hacen y con ese compromiso que es el tema que nos convoca.